por tu presentación. Queríamos justamente charlar con usted porque tenemos un sinfín de preguntas, vamos a tratar de compendiarlas y Laura también para compartir con ustedes esto, pero básicamente todo arranca porque vimos que la República Argentina está dentro del top 10 de mayor cantidad de cirugías estéticas del mundo. Esto tiene que ver con los costos, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con ambas cosas, o tiene que ver con una locura de la gente de cambiar algo que no le gusta, de ser joven siempre. Bueno, hay un poco de cada una de esas cosas. En primer lugar es el nivel de las prestaciones que tenemos en la Argentina. La Argentina fue siempre uno de los pilares de la medicina y cirugía estética en toda América, y de allí que es un polo de formación de profesionales en toda América. Nosotros recibimos alumnos prácticamente de toda América, incluso de Italia y de España, que vienen a formarse aquí justamente por la calidad de las prestaciones. Hay un criterio estético que realmente gusta en todo el mundo. De allí entonces este auge que también tenemos aquí, tanto de pacientes nacionales como del exterior también. Esto me trae una pregunta. ¿La Argentina es uno de los países donde la cirugía estética está más asociada a la belleza? Sí, fundamentalmente que sí. Se asocia prácticamente el criterio estético a la belleza. Entonces, allí nosotros tenemos pautas que son fundamentales, que son las que nosotros tenemos como base en nuestras prácticas, que son la simetría, la proporción y la armonía, claro, que es lo que justamente inculcamos a nuestros alumnos. Ahora, cada año aumenta, a pesar de, se habla de la crisis, hablamos de la inflación, hablamos de los dólares, hablamos de todo eso, pero cada año aumenta el número de cirugías plásticas en el país, básicamente cirugía estética en el país. ¿Es un fenómeno argentino o esto pasa en todo el mundo? Es un fenómeno mundial en cuanto a la revalorización del esquema corporal, ajá, pero no es de hoy y no es de hoy solo, ya desde tiempos remotos que tenemos ya testimonios que el hombre y la mujer siempre se han preocupado por su estética, es decir, el Imperio egipcio nos ha dejado testimonios en sus pinturas, en sus grabados, en sus papiros, de ya los procedimientos que... ¿Hacían procedimientos de tipo de cirugía? No, tanto en cirugía, la cirugía y ellos desarrollaron... El concepto del envejecimiento. De la belleza. Del envejecimiento sobre todo de la piel. Entonces, hoy en día seguimos utilizando algunos elementos que ya estaban en el papiro de Eber, 1500 años antes de Cristo. Entonces, seguimos utilizando algún tipo de polvos de alabastro, gránulos frutales, leches agrias, vinos agrios, que hoy en día se siguen utilizando con otros nombres. Como los astringentes en todo caso. Exactamente, ¿no? Claro. Técnicamente los alfa-hidroxiácidos. Pero hoy se siguen usando los mismos elementos que en el Imperio egipcio. Doctor, hablaba de usted que hace 30 años tiene, o Alfredo cuando lo presentaba, sí, esta clínica de medicina y cirugía estética. Me toca observar hoy por hoy en nuestras ciudades de aquí de zona norte que han surgido un montón de centros de estética. ¿Cómo podríamos diferenciar un lugar donde se puede hacer una cirugía? De hecho, hemos visto muchas denuncias a veces en los medios, ¿no?, de mala praxis. ¿Cómo diferenciar el público qué es lo que está buscando? Si solo un tratamiento dermatológico, por decirlo de alguna manera, o ya una intervención. ¿Cómo diferenciar los centros a los que asisten? Fundamentalmente son los antecedentes de quien dirige ese centro. Es decir, hoy en día, como bien vos decís, nosotros tenemos una cantidad de consultorios o pequeñas clínicas que se dedican a la estética. Muchas veces inclusive sin el aval o control de un profesional médico. Y ese profesional médico... Hay cosmiatras. Sí, la cosmiatra forma parte de nuestro equipo de trabajo y es un elemento importante de nuestro trabajo, pero cada uno en su trabajo, es decir, cada uno en lo que le compete y para qué está preparado. Pero hoy en día sí vemos y con alarma
que hay algunos procedimientos médicos que están hechos en base a las manos de cogniatas o Claro, claro. y eso es lo que a veces trae también problemas. Pero fundamentalmente para el público oyente es recabar los antecedentes de quién es el que va a hacer el procedimiento, qué formación académica tiene, qué seguimientos tiene, qué actualización tiene, porque si no vamos a caer en mucho en un riesgo, ¿no? Claro. De salud. Esta pregunta tal vez debiéramos hacerle a un columnista nuestro habitual, que es el presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Pedro Salas, pero se la hago a usted también. La pregunta, el comentario es que hay mucha gente, muchas mujeres que dicen que gustan de sus arrugas, pero la pregunta es, ¿a la mujer le cuesta aceptar el paso del tiempo? A la mujer y al hombre. También el hombre. No es solamente de la mujer. No. Es un comentario machista el mío, me parece. Sí, es decir, el hombre es el ser viviente que es testigo de su propio envejecimiento. Y muchas veces ese envejecimiento se vive con ansiedad y angustia. Y hoy por hoy se ha prolongado muchísimo las expectativas de vida. Es decir, nosotros conocimos a nuestras abuelas siempre viejas. Claro. Hoy en día nosotros tenemos pacientes de 80, 85 años que quieren estar mejor. Muchas veces ante la pregunta, y esto desde el punto de vista psicológico, ¿a qué se debe su visita? ¿Por qué usted está preocupada por sus arrugas o por sus manchas? Muchas veces la motivación viene de los nietos que le preguntan, abuela, ¿por qué tenés esas arrugas y esas manchas en la cara? Qué feas que te quedan. Y esa es la motivación muchas veces para que se acerquen a un centro de estética. Bueno, justamente algunos llamados tienen que ver con esta situación que planteaba, ¿no? Jazmín de Acasuso dice, es muy loco esto de la cirugía estética, no tiene filtro de edad, no dejo de escuchar a mis amigas que sus madres de 50 y 60 quieren hacerse cirugías en la nariz y la boca, tremendo, ¿no? Y arruga también, le voy a decir a Jazmín seguramente. Y Erika de Olivos dice, ¿hasta qué edad es conveniente para tener buena recuperación estética y física, hacerse una cirugía en la cara o en los pechos? Mi madre tiene 70 años y estaba consultando con médicos para eso. Amigo, ¿qué tal? Fundamentalmente hay una asociación que se llama salud y estética, es decir, cuando se tiene la salud se pretende la estética. Entonces por eso nuestro centro fue, desde su formación, tiene un lema, salud y estética. Entonces eso creo que aclara la pregunta. En buenas condiciones nosotros tenemos pacientes de más de 80 años y que no es solo por la vanidad, como te decía, a veces el verse mejor es sentirse mejor también. Claro, eso es lo que usted decía antes, está asociado justamente a expectativas de vida diferentes de las que tenían, por ejemplo, nuestros abuelos, ¿no? Las expectativas de vida eran de 60 y ya el de 50 estaba en el declive de su vida. Hoy por hoy 50, 60 está en plena actividad y la verdad que inclusive hasta los propios gobiernos están pensando en aumentar la edad de jubilación porque se encuentran, primero por una cuestión económica, pero segundo porque hay plenitud de actividades intelectuales y físicas en gente de arriba de 60 años tranquilamente, ¿no? Sin duda, tenemos un ejemplo muy reciente, Sofía Loren cumplió sus 80 años. La vi la foto ayer, mamita, qué mujer. Y está todo dicho. Está todo dicho, O sea, es una mujer que se ha cuidado y bien cuidado, porque ahí está el criterio y el criterio estético en cuanto a envejecer, pero envejecer con dignidad también. Claro, claro. Ahora, en esto hay todas las posibilidades son válidas, es decir, hay gente que, y sobre todo distintas culturas o civilizaciones, que las arrugas son un motivo de orgullo. Sí, eso le iba a decir, algunos la arruga es signo de sabiduría, por ejemplo, y de experiencia. Exactamente, ¿no? Sobre todo las culturas orientales, pero en el mundo occidental se vive de otra manera, y no es ni bueno ni malo, es diferente. Entonces nosotros tenemos que contemplar justamente esas posibilidades. Cuando nosotros nos hacen la consulta de doctor, ¿y cuándo sería conveniente una cirugía o un procedimiento? Cuando usted lo vea necesario. Y, perdón, hablábamos de que no hay techo, ¿no? Evidentemente, si hay salud, en cualquier momento se puede realizar. En buenas condiciones de salud, exactamente. ¿Y cuál es el piso, no? Porque pregunto hoy, hasta hacerse un tatuaje, ha tenido que intervenir la legislación para decir, bueno, si son menores de 18, que sea al lado de los padres. Y déjamelo completar.
hay padres que le dan como regalo de cumpleaños de 15 las loras a las hijas. Bueno, eso padre, yo como padre no, pero madre tal vez alguna. Está totalmente en contra de la ética. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo que está todavía en evolución. Es decir, una chica que está en la adolescencia, está adoleciendo de un criterio estético de lo que se llama la imagen corporal, que es la imagen que uno recibe al mirarse ante un espejo. Entonces, esto a los 15 años está totalmente fuera de lugar, es decir, después de los 20, 21 años ya tenemos entonces un desarrollo completo. Claro, está más formada la mujer. Claro, y si se ve una hipoplastia, o sea que... Sí, es decir, una cosa es la cirugía cuasi reparadora, claro, ¿no? Nosotros hemos realizado muy pocas intervenciones en chicas adolescentes, pero por ejemplo era por indicación del ginecólogo, es decir, por una mamá que no se había desarrollado y que no se iba a desarrollar, y eso creaba ante esta imagen corporal, por supuesto, una distorsión muy grande. Entonces, en ese caso, bajo la indicación del profesional que la atendía, entonces se le colocó una prótesis en esa mamá que no se había desarrollado. Pero son excepciones. Pero no es por gusto no es por gusto del paciente. No, nosotros no aceptamos bajo ningún concepto ese tipo de intervención. Doctor, me mencionó a Sofía Loren. Hay mujeres, y vamos ahora a la cirugía estética de nuevo, hay mujeres que quieren parecerse a otras mujeres. Claro, pero eso... U hombres, también, ¿no? Hombres, también, sí. Yo lo tiro por ese lado. Somos abarcantes. Sí, de la vieja guardia. El tema fundamentalmente cabe en este concepto que es de imagen corporal. Entonces, nosotros debemos pesquisar aspectos psicológicos del paciente. Tú me decías del profesional que también asiste a estas audiciones, en la parte psicológica, porque nosotros tenemos que respetar proporciones, armonías, anatomía y pesquisar ese perfil psicológico. Nosotros tenemos pacientes que entran en una categoría que se llaman dismorfofobias, es decir, son pacientes que nunca están conformes con su aspecto. Entonces son pacientes que no deben ser intervenidos quirúrgicamente. Claro, porque eso también, ¿no? Dice que es como una adicción. Bueno, eso le iba a preguntar. Es decir, así como, por ejemplo, alguien que se tatúa, nunca un tatuaje va solo, sino que empieza... Tienen que ser impares, dice y que empieza con toda la historieta esa. La pregunta es también, una persona que se hace una cirugía, ¿viene después pidiendo otra y otra y otra más? No siempre, y ya te digo, esto todo comienza en la primera consulta. Es decir, cuando uno recién conoce al paciente y tiene que en ese diálogo pesquisar esos aspectos del paciente. Porque uno no se puede asociar a estas patologías psicológicas porque volvemos otra vez a esta palabra fantástica que es la ética. O sea, es la responsabilidad profesional que tenemos en nuestras manos. Esto es algo trascendente para el ser humano. No sé si tendrá estadísticas o lo tendrá en mente. ¿Quiénes consultan más? ¿Las personas más jóvenes? Yo iba a decir chicas, pero ahora voy a generalizar más. ¿Las personas más jóvenes o las más grandes? Dependiendo para cada tipo de técnica tenés una edad pico. Es decir, por ejemplo, habitualmente las cirugías de nariz las vas a tener hasta los 30 años. Se hacen en mayores, pero digamos que son excepciones. Uno después se encariña con su nariz. De alguna manera lo asocia a su personalidad. Tenemos, bueno, de hecho cambia la personalidad cuando una fea se transforma en linda, ¿no? Bueno, el cambio ese de personalidad uno lo ve, al menos los amigos lo pueden llegar a ver. Bueno, desde ese punto de vista nosotros tenemos infinidad de anécdotas en estos años de trabajo y esto que vos decís, por ejemplo, realizarle una lipoescultura a una paciente, modelar ese cuerpo y tener en contra a su esposo. ¿Por qué? Porque la gordita, la que no tenía forma, no era mirada. En cambio, era de él solo y de nadie más. Y nadie la miraba. Entonces, nuestro paciente confesarnos, doctor, tengo un problema con mi esposo ahora, porque ahora me está acosando con que vestite de acá, no te pongas las polleras tan cortas, y que antes eso no sucedía. Es decir, que eso inclusive a ella misma le daba vergüenza. Ahora cambió su propia actitud. ¿Por qué? Porque adquieren
esta otra palabra que es fantástica, que es la autoestima, o sea, que se valoriza más ese cuerpo y se luce más y cambian algunos hábitos, por ejemplo, del vestido. Y eso a veces se ha resistido, a veces por su pareja, ¿no? ¿Cuántas cirugías, no sé si se acuerdan, cuántas cirugías hizo en su vida? Es casi imposible de determinar, pero vos tenés que estimar una cifra que está por arriba de las 15.000 fácilmente. Mamita, Sí, sí. mamita. ¿Y cuál es a ver, eso tal vez a ojo buen cubero me lo pueda decir. ¿Qué tipo de cirugías son las que más se hacen, al menos bueno, en el instituto? Usted tiene dos sucursales, la de Santiago del Estero, y una, 102, y otra en Capital. Exactamente, sí. También depende justamente de la edad, porque la cirugía de mama, por ejemplo, tenés un pico después de los 45 años. Ajá. Es decir, la mujer que nacen los chicos. Exacto, amamantó, Sí. cambió entonces su posición, disminuyó su volumen, entonces ahí tenemos un pico de consulta. Ajá. Y no espera volver a tener hijos. Justamente, hay algún tipo de cirugía que uno justamente tiene que hacer esa pregunta, porque si no sería, digamos, una inversión mal realizada, porque Claro. de alguna manera se iba a deteriorar ese efecto. Y la deformación puede llegar a persistir si una persona que tiene las lolas hechas tuviera que amamantar después, ¿no? Y de alguna manera se va a estirar nuevamente la piel, va a quedar un poquitito más flácida, entonces ese buen efecto del comienzo de alguna manera se iba a perder. Y en el caso, por ejemplo, de las cesáreas que tuvieron durante décadas de moda, en donde inclusive se decía siempre cuando se hablaba acerca de las cesáreas que se hacían inclusive cesáreas sin necesidad de haberlas hecho, y muchas mujeres plantean querer sacarse esa cicatriz. Por ejemplo, ¿eso se puede hacer? Sí, se reemplaza una cicatriz por otra. Nosotros preconizamos que no habría una medicina estética, sino toda la medicina tendría que ser estética. Claro, claro. Y el obstetra en su momento preocuparse por esa sutura sea lo menos visible y en una posición lo más baja posible, para que después del buen momento del nacimiento de la criatura, claro, la mujer no tenga el mal recuerdo de por vida de esa cicatriz. Me hace acordar eso del doctor Cureta que preguntaba si era por obra social o por medicina prepaga, ¿no? Y en función de eso hacía ¿cómo se llama? La sutura, los puntos. Y ahora le pregunto, así como un observador y como un, entre comillas, crítico de la belleza, ¿quién es la portadora, por ejemplo, en Argentina o en el mundo, así como hablamos de Sofía Loren, de la belleza ideal? La belleza... Todas preguntas fáciles le mandé hoy, ¿eh? Sí. La belleza es un concepto que implica un juicio de valor muy fuerte, ¿no? muy importante, porque es muy fácil de reconocer, pero muy difícil de definir. Porque en última instancia, como decía el filósofo escocés Hume, en última instancia el que juzga la belleza no es el ojo sino el corazón. Claro. Entonces depende de muchos factores, y lo que nosotros, dentro de tantas definiciones, preferimos la de Santo Tomás de Aquino, que él de alguna manera unificó los criterios, porque desde la antigua Grecia, que los filósofos se cuestionaban qué era la belleza, entonces sí, claro, los filósofos los temas eran la belleza y la política. 600 años antes de Cristo decía que todo lo bello es bueno, y todo lo bueno de alguna manera es bello, ser bello. Claro. Y para Pitágoras era el número, y para Aristóteles era el orden. Pero no se sabía si la belleza estaba en el objeto o en el sujeto que la percibía. Y Santo Tomás dice que bello es todo aquello que agrada a nuestros sentidos. De esa manera entonces encontrás con que una pintura es bella, una música es bella, una mujer es bella o un hombre es bello. Es decir, todo aquello que impacta y agrada a tus sentidos. Entonces, no hay patrones que nosotros podamos guiar. Siempre son
sí estas tres palabras que son fundamentales en nuestro trabajo, que es simetría, proporción y armonía. Si están con esas tres proporciones, esto entonces puede ser realmente bello. Pero vos me decías, aquí en la Argentina, vos tenés otro ejemplo también pasado los 80 años, que es la señora Mirta Legrand. Claro. Es decir, con dignidad, es una persona pero increíblemente bien conservada. Sí, sí, sí. Es decir, con procedimientos quirúrgicos, atención, peluquería, moda, es muy todo lo que bonita, quieras. pero aparte Sí, hay una belleza. Y exactamente, y eso si se acompaña de una calidad de vida, entonces encontrás esa fórmula perfecta, porque es una mujer con una memoria, con una capacidad, una rapidez de respuesta Sí. ante programas que se hacen en vivo, que tenés que tener una respuesta muy rápida, realmente envidiable. De la misma manera que el cuerpo se ejercita, se mantiene vivo con ejercicio, la mente también. Y el principal ejemplo es Mirta Legrand, ¿no? Exactamente, por eso para mí es una gratificación de verla y como un modelo a seguir en cuanto a estos conceptos. Hablamos de los efectos, a mí me da vergüenza, hablamos de los efectos, hablamos del corazón, hablamos de lo que es la belleza, y yo me estaba pensando, es muy caro, son muy caras las intervenciones de cirugía estética. Hoy por hoy yo hablo que se socializó mucho la cirugía estética. 30 años atrás era solamente... Era inaccesible, era para una cierta élite, ¿no? Exactamente, era solamente para una persona con una fortuna muy importante o para actrices o actores muy calificados. Hoy por hoy los medios técnicos, las facilidades de las anestesias locales, la mayoría de los procedimientos son ambulatorios, entonces eso ha disminuido sensiblemente los costos. Lo que sucede es que, bueno, estamos todos viajando en el mismo barco. Claro, y el barco en ese momento está pasando una tormenta. Sí, está pasando una tormenta y no sé si eso se podrá responder entonces en este sentido. ¿Los productos que se utilizan son todos importados o tienen sus sucedáneos a nivel nacional que pueden reemplazar justamente las intervenciones? Por ejemplo, anestesia. Claro, muchas veces en los últimos tiempos tenemos algunas dificultades. ¿Por qué? Porque los productos se elaboran aquí, pero las materias primas son importadas. Claro. Entonces a veces se tiene alguna dificultad y hoy por hoy lo que tenemos que hacer nosotros es hacer nuestro propio stock. Es decir, planificar tu trabajo de aquí a 3 o 6 meses para no tener ningún tipo de falta. Los materiales, desde guantes a material de sutura, entonces haces tu propio stock. Claro, y se mantiene. ¿Hay turismo de salud hoy en la República Argentina? ¿Es receptor o el tipo de cambio ha hecho que se frenara? Porque antes tengo entendido que la gente venía 15 días a la República Argentina y dentro de esos 15 días, dentro del tour que tenía previsto, era pasar por el cirujano estético, ¿no? Fue un mito eso también. ¿Sí? Es decir, no era que venían charters para operar. No. Yo creo que esto es algo, como decíamos, trascendente. Y yo creo que nadie se va a operar por el precio, sino que se debería operar por los antecedentes de quién la va a operar. Entonces, sí, nosotros recibimos pacientes del exterior, pero generalmente son todos por recomendaciones. Y la mayoría de las recomendaciones nos las dan argentinos viviendo en el exterior. Ajá. Bueno, mejor recomendación que esa no hay, ¿no es cierto? Porque son pacientes que viviendo en el exterior, una vez al año, vienen a la Argentina y ellos sí para hacerse ver mucho más en nuestros profesionales, tanto en la parte odontológica, en la parte de clínica general, ginecología o cirugía estética. Entonces hacen su service anual en su viaje y a su vez recomiendan a gente allegada a ellos en sus países de residencia, y entonces sí, nosotros de esa manera recibimos, pero así, charters de estética, no es así. Todo fue un mito. Y una más, al menos por mi parte, cuando se habla acerca de la cirugía, se habla acerca de un tema que es, como usted lo dijo varias veces, es trascendente, ¿no?
La persona cuando va al consultorio y va a hablar con usted, ¿está convencida de que se quiere hacer una cirugía estética o está o realmente no sabe si se la quiere hacer o no? Y en ese contexto, ahí está obviamente está la sugerencia del médico, pero la gente cuando vaya, vengo a que me haga tal cosa. Claro, ahí tenés que personalizar mucho esa consulta y tenés pacientes que cubren un aspecto o el otro. Es decir, pacientes muy seguros e inclusive que han consultado ya a otros cirujanos y vienen a otra consulta, claro, por una recomendación o demás, entonces ya saben, es decir, vienen a hacerse determinado tipo de procedimiento. Y otros que en su consulta comienzan con que se me está cayendo el cabello, tengo manchas en la cara, tengo arrugas en la cara, la nariz no me gusta, los labios me gustaría. Bueno, ahí es donde empezamos mal. Ahí empezamos mal. Entonces tenemos que hacer un zoom, tenemos que focalizar cuál es realmente la motivación o la necesidad de ese paciente. Necesitan un estudio de psicólogos ahí dentro. Es que sí, vos tenés que tener una formación para pesquisar justamente estas cosas y saber conducir, porque lo que nos está entregando su paciente es su rostro, su cuerpo, y lo está depositando en nuestras manos, en nuestro conocimiento, en nuestra profesionalidad. Entonces, como nosotros siempre repetimos en los cursos a los médicos jóvenes, que deben pensar con su cabeza, no con su bolsillo. Claro. Entonces, si no, ahí empezamos mal. Entonces, focalizar en lo que realmente ese paciente necesita y después crear un puente entre la fantasía del paciente y la realidad del médico, porque muchas veces el paciente viene con mucha fantasía o piensa que teniendo sus pechos más grandes va a reconquistar a su esposo o va a subir de posición en su trabajo. A veces se da, pero no siempre. No, pero no debe ser ese el motivo por el cual una persona se intervenga quirúrgicamente. Pero pasa. Doctor, quería consultarle si esto habría que acompañarlo con el tema de la alimentación, que quizás no es su rubro, pero su rubro específico, pero que de alguna manera también hoy es como una inquietud, ¿no? Fundamental. Es decir, esto forma parte de un trabajo multidisciplinario, donde nosotros tenemos un mensaje de nuestros viejos profesores que decía, somos lo que comemos. Entonces, por supuesto que la orientación alimentaria es fundamental, la actividad física es fundamental. O sea, no todo empieza y termina en un quirófano o en un procedimiento estético, porque hoy por hoy también hay infinidad de procedimientos no quirúrgicos y digamos que la tendencia a nivel mundial es a los procedimientos ya cada vez menos invasivos, ¿no? O sea, se han reemplazado la necesidad de determinado tipo de cirugías por procedimientos menos invasivos. A ver, un paréntesis, justamente